Aleluya, el Señor es bueno. El significado de la cruz es el título del mensaje de esta tarde. El significado de la cruz. Estamos en el mes en el cual se celebra y se lleva a cabo lo que se llama recordar y hacen fiesta, celebración en memoria de la muerte y la resurrección de Jesucristo. En muchos lugares, iglesias, de diferentes maneras celebran lo que se llama la Semana Santa, la Pascua, Viernes Santo, y estamos entrando en esas fechas de celebración. Pero qué hermoso es cuando en verdad alguien entiende el significado de lo que es la cruz de Jesús. La cruz en la cual se llevó a cabo el sacrificio perfecto, esa es la palabra. El único sacrificio perfecto. La palabra nos muestra que siempre hay dos tipos de personas. Unos, los que celebran con gozo y alegría. Otros, los que no les importa celebrar. Dos tipos de personas. Los que aman a Dios y los que aborrecen a Dios. Los que desean las cosas de Dios y los que no desean las cosas de Dios. Miles de años atrás, Lucas escribe, y la palabra nos muestra que había dos tipos de personas. Unos enemigos y unos amigos. En el versículo 35 dice la palabra, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él. ¿De quién? De Jesucristo, cuando fue crucificado. Se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. Imagínense la fotografía. La gente alrededor donde estaba Jesucristo crucificado, la cruz ahí impactando a la gente, y los gobernadores y los fariseos y los sacerdotes y los soldados y las multitudes mirando hacia él, hacia la cruz, ahí a Jesucristo clavado. Y dice que los gobernadores se burlaban de él, incluso los soldados se burlaban de él. Por el otro lado, otra fotografía, en el versículo 49. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Otra fotografía diferente. Los hombres, mujeres que amaban, que respetaban, que honraban a Jesús, estuvieron mirando hacia la cruz, viendo la cruz de otra manera diferente. ¿Qué veían en la cruz, hermano? ¿Te has preguntado alguna vez qué veían en la cruz? ¿Qué veía la gente en la cruz? ¿Qué ve alguien hoy en día cuando mira una cruz? ¿Qué viene a su mente cuando mira la cruz hoy en día? Perdón. ¿Qué mira la gente cuando mira una cruz hoy en día? Déjeme decirle que veía esa gente en ese momento. Los soldados miraban a un hombre despreciado. Miraban a un hombre despreciado. Miraban a un hombre que según ellos, por su propia fama, llegó hacia donde llegó. Según los soldados, decían en su pensamiento, ese se lo merece, porque él mismo decía que él era el Hijo de Dios. Él mismo decía que él era el Rey de los judíos. Él mismo decía que él era un grande. Los soldados miraban a la cruz, al Mesías ahí, y miraban a un hombre despreciado y decían, por sus propios hechos, está sufriendo. Ellos miraban en la cruz y miraban su trabajo cumplido, lo que se les fue ordenado, lo que se les instruyó, lo que el pueblo pidió. Crucifíquenlo, 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 pidió la gente. Y los soldados miraban a la cruz y miraban a un hombre crucificado, clavado ahí.
muriendo, sin importarles. Vidas tocadas a los soldados, sí. La palabra nos enseña que cuando Jesús fue arrestado, uno de los soldados vino y al querer arrestar a Jesús, Pedro saca la espada y dice que le hace una herida en la oreja, le corta la oreja. Al instante Pedro es reprendido por Jesús y Jesús toma el oído de ese hombre y se lo pone y le sana a ese hombre al instante. La palabra no muestra, pero me imagino que ese hombre fue transformado. Posiblemente se convirtió en amigo, o posiblemente siguió un enemigo. Posiblemente continuó todavía con su trabajo y continuó arrestando a Jesús y continuó latigando a Jesús después de recibir la bendición de parte de él y continuó llevándolo hasta la cruz, hasta que lo clavaron. No sabemos. Pues la palabra nos enseña que cuando alguien es tocado por el Mesías, ese corazón y esa vida es cambiada, es transformada. Y yo me atrevo a creer que ese hombre fue cambiado, fue transformado. No lo sé, pero la palabra no nos muestra. Pero yo creo que Jesús tocó los corazones e impactó las vidas en ese momento. Soldados miraban a la cruz y miraban a un hombre y se burlaban de él. Incluso le gritaban: bájate de esa cruz, muéstranos que eres alguien grande, muéstranos que eres el Mesías. Y le gritaban y le decían: bájate de esa cruz. Imagino a Jesús viéndolos y decía: si no bajo de esa cruz, es por amor a ti. Los soldados veían a esa cruz, al Mesías, pero no lo reconocieron. Los sacerdotes, ¿qué veían en la cruz? Los sacerdotes, tenemos registro en la palabra que los sacerdotes tenían miedo. Miraban en la cruz a un hombre detenido. Pensaron que lo podían detener ahí al Mesías, porque tuvieron miedo ellos, porque el pueblo seguía al Mesías, el pueblo seguía a Jesús, porque la palabra nos enseña que el pueblo decía: ¿qué autoridad tiene este hombre? Que enseña, dice, como quien tiene autoridad, y no como los escribas, no como los hombres religiosos. Este es un maestro, verdaderamente este es un maestro. Lo miraba el pueblo. Y los sacerdotes miraban a Jesús como alguien que se oponía al ministerio de ellos. Miraban los sacerdotes a un falso profeta, según ellos, en su pensamiento, que predicaba de acuerdo, escúcheme, que predicaba y les dañaba sus intereses como jefes religiosos ante el pueblo. Los sacerdotes miraban a la cruz y miraban a ese hombre, según ellos, falso profeta, detenido, que hacía alboroto del pueblo y que las multitudes le seguían y que no le tomaban en cuenta más a ellos. Miraban ahí la cruz y miraban, decían: por fin se acabó el alboroto, por fin somos los únicos que vamos a dirigir el pueblo, por fin tenemos a este falso profeta en la cruz. Los sacerdotes miraban en la cruz y miraban con gusto y decían: qué bueno que lo detuvieron. ¿Qué miraban los líderes religiosos? Veían a uno de tantos falsos mesías, según ellos. Porque según ellos se levantaron otros hombres, como Teudas, diciendo ser profetas, diciendo ser hombres de Dios. Y le siguieron a ellos muchas multitudes, pero ese hombre muere y después dice la palabra que todas las ovejas se esparcieron. Ante sus pensamientos, él era un falso Mesías. Los hombres religiosos veían en la cruz y miraban a ese falso Mesías crucificado. Pero la palabra nos muestra que Jesús era el verdadero, es el verdadero y será el verdadero Mesías, el Hijo de Dios. La palabra nos muestra que Jesús era el único, es el único y será el único Hijo de Dios. La palabra nos muestra que los hombres veían en la cruz y miraban a ese falso Mesías. ¿Lo saben? La palabra enseña que multitudes seguían a Jesús por sus palabras, porque las señales fluían, porque los hombres veían en él el poder de Dios fluir, no como los fariseos y los escribas religiosos, que las multitudes decían: este hombre enseña con autoridad, no como los escribas, esos hombres que
son paredes blanqueadas, como Jesucristo dijo, sepulcros blanqueados, que por dentro están llenos de muerte, pero por fuera aparentan la hermosura. Miraban en la cruz esos hombres religiosos a un hombre más ahí, que paró el alboroto, el ruido. ¿Qué miraban las multitudes en la cruz ahí? Déjenme parar un poquito aquí antes de decir que miraban las multitudes. ¿Cómo eran las multitudes en ese momento? Permítame decirles que algunos de ellos eran hipócritas. Hipócritas algunos de ellos. ¿Por qué? Porque cuando arrestaron a Jesús, dice la palabra, que nadie le siguió después de esto, más que los discípulos, algunos de lejos. La multitud seguían a Jesús antes de su arresto por los milagros y señales que él hacía. Le seguían por las bendiciones que pueden obtener de él. Alimentó a miles, Jesucristo, 10,000. Alimentó a mucha gente, sanó muchos leprosos, restauró muchos paralíticos, dio vista a los ciegos, alimentó a muchas personas, hermanos, que necesitaban alimento. Mucha gente le seguía a Jesús antes de la crucifixión. Y después de su arresto, quienes le seguían, dice la palabra, solamente algunos de lejos. Las multitudes que le siguieron ahí, aunque posiblemente estuvieron con él cuando estuvo bendiciendo a las multitudes, algunos de ellos en las multitudes estuvieron ahí crucificándole y gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo, porque la palabra nos enseña que cuando estuvo ahí parado enfrente con el César, cuando le dijo: ¿a quién le dejo libre? ¿A Jesús o a Barrabás? La gente dijo: a Barrabás, suelta a Barrabás. Multitudes gritaron: suelta a Barrabás. ¿Por qué no hubo multitudes gritando a Jesús, al Mesías? Porque las multitudes fueron hipócritas, algunos de ellos. Estando en la cruz, crucificado Jesús, aún ahí todavía la gente le gritaba y le jubilaba al Mesías. ¿Qué miraba en la cruz la gente? ¿Qué miraba la cruz de la cruz? A Jesús. Y decían: él era falso. Conveniencia nada más las multitudes. Cuando estaba con ellos, maestro, maestro. Pero cuando lo vieron ya arrestado y lejos de su presencia, se hicieron al otro lado. Crucifíquenlo, mátenlo, que muera. Qué triste. ¿Qué miraban en la cruz? Las multitudes miraban a un hombre crucificado, sangre derramada. En la cruz se manifestaron los dolores de Jesús, los sufrimientos de Jesús. En la cruz se manifestó el sufrimiento al Mesías, el Salvador del mundo. En la cruz fue reprochado por los escribas y los ancianos. Mateo 15:1. En la cruz fue despreciado por la gente, según Mateo 27:25. En la cruz se burlaron de él, la multitud se burló de él. Mateo 27:37-40. Fue criticado por los ladrones. Si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz, le gritaba. Fue criticado no solamente por el ladrón en la cruz a un extremo, sino por Barrabás. Me imagino cuando soltaban a Barrabás en vez de Jesús, ha de haber dicho: soy libre, y este hombre es arrestado y es muerto. Falsamente acusado Jesús por los sacerdotes. Marcos 15:3. Falsamente acusado. Ridiculizado por los gobernadores. Se burlaban de él. Cuando llevaban de un gobernador a otro, arrestado y golpeado, lo pasaban de un lugar a otro lugar para que lo interrogaran. Lo ridiculizaron al Mesías, al Hijo de Dios. Se burlaron de él los gobernadores, líderes religiosos también. Hombres famosos del gobierno se burlaron de él. Fue tentado por el diablo. Lucas capítulo 4, verso 2. Fue tentado el Mesías también. Odiado por el mundo. Juan 15:18. Jesús dijo que iba a aborrecer el mundo a sus seguidores, así como lo aborrecieron a él. Fue traicionado por Judas. Lucas 22, verso 47. El Mesías traicionado por Judas, uno de sus seguidores. Fue escarnecido por Herodes, lo quiso matar de una temprana. Fue crucificado por los soldados. Juan 19:23. En la cruz se manifestó los dolores del Mesías. Ahí.
¿Qué veían en la cruz? Los seguidores. Porque los enemigos ya sabemos lo que veían. Y más cosas que no se mencionaron. Pero ¿qué veían los amigos del Mesías cuando miraban la cruz? ¿Qué miraban los seguidores de Jesús en la cruz cuando lo volteaban a ver? La palabra dice en el versículo 49 que lo miraban, estaban de lejos mirando lo que pasaba allá, la crucifixión. Cuando miraban a la cruz, los amigos, los seguidores, los hombres que verdaderamente le amaban, en la cruz, los verdaderos amigos veían a ese Mesías especial y hermoso, el cual transformó sus corazones. Lloraban, dice la palabra, estaban llorando de lejos. ¿Por qué? Porque Jesús les había hecho tantos beneficios, tantos milagros, les dio una nueva manera de vivir. Veían en la cruz a ese Mesías siendo maltratado, muriendo. Veían en la cruz y lloraban, dice la palabra. Los verdaderos seguidores de Él lloraban. Pero no solamente veían a ese hombre sufriendo, al Mesías sufriendo o muriendo ahí, no. Los verdaderos seguidores entendían y miraban de otra manera también. ¿Cómo miraban ellos? Miraban a Jesús, el mártir, sufriendo, no a causa de sus enemigos, sino a causa de su amor por ellos. Porque se preguntaban, imagino, entre ellos, entonces se preguntaban, ¿por qué Él, siendo con esa autoridad, ese poder, por qué no hace un temblor y mata a todos al instante? Se preguntaban posiblemente. ¿Por qué muere en la cruz? ¿Por qué dejan que lo humillen, que lo maten, siendo con tanta autoridad y poder? Pero el pensamiento era, sufría no porque los enemigos, sufría por el amor que tenía a la humanidad, y decía, sufro por cada uno de ustedes, porque si no sufro en la cruz, si no muero en la cruz, no puede haber entrada al cielo, no puede haber pecados perdonados, no puede haber una entrada directa al Padre. Veían al Mesías, un mártir ahí en la cruz. No podía comprender cuando veían la cruz por qué aquel hombre que tenía tanto poder y autoridad, ¿por qué no llamaba a legiones de ángeles para que lo rescataran? ¿Por qué no hacía algo sobrenatural con el poder que él tenía? Si él hizo que la tempestad se calmara con solamente la pura palabra. Cuando los vientos venían recios sobre la barca, dice la palabra, que Jesús se levantó en la barca y que dijo, cese los vientos, y se detuvieron. Cuando los demonios estaban agarrando a un hombre ahí, endemoniado, estaban dentro de ese hombre poseído, cuando Jesús vino y se acercó y le dijo, salgan al instante, y salieron. Cuando Lázaro estaba en la tumba muerto, Jesucristo dijo, Lázaro, ven fuera, y con la autoridad y el poder resucitó a ese hombre. Porque ese Mesías que tiene todo el poder, porque Él no hace algo ahorita. Veían la cruz y decían, porque Él les ama, porque Él es amor. No podían comprender, me imagino, y lloraban. ¿Sabe? Muchos héroes y muchos mártires fueron mártires por su condición, como Juan el Bautista. Fue arrestado por Herodes y fue degollado. Él no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque ya estaba en un proceso que se iba a concluir. Estuvo encerrado en la cárcel. Él murió decapitado, mártir por su condición. El pecado del hombre, el orgullo del rey, la vanagloria de la mujer, matar a ese hombre de Dios. Los demás hombres mártires por su condición sufrieron y murieron, pero Jesús era mártir. Él podía librarse, pero Él no lo hizo por amor a nosotros. Por amor a ti y a mí no se libró de la cruz. Por amor a ti y a mí prefirió ir a la cruz y morir y derramar su sangre por nosotros. Por amor a ti y a mí, el Mesías, el Hijo de Dios, vino y murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Por amor a nosotros.
hoy en la cruz de Jesús nosotros hoy en día? Cuando uno mira la cruz, ¿qué mira en la cruz? Cuando uno voltea a verla. Gente que no ama al Señor y no lo conoce y no cree en Él, no mira nada. Mira solamente una cruz y mira recuerdos de una historia que se contó. No mira nada en la cruz porque no entiende. Alguien que no ama y no cree en el Mesías y no cree en los planes de Dios, no ve nada en la cruz. Pero los hijos de Dios que creemos y que entendemos, ¿qué vemos en la cruz? ¿Qué hay en la cruz para nosotros? ¿Qué nos recuerda la cruz cuando la volteamos a mirar? ¿Qué nos recuerda la cruz al mirar la cruz? ¿Qué nos recuerda? ¿Saben? Los hijos de Dios, los verdaderos creyentes en la cruz, ven en la cruz al Hijo de Dios hecho carne para salvar al mundo, ahí, de los pecados. Ven en la cruz el poder y la autoridad de Dios para redimir a toda la humanidad. Ven en la cruz al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ven en la cruz hoy en día al único Cordero, como dice la palabra, sin mancha, sin pecado, sin ninguna falla, al Cordero Santo, el sacrificio perfecto para el perdón de los pecados, ahí en la cruz. El hombre y la mujer de Dios hoy en la cruz ve la sabiduría de Dios manifestada de una gloria y gracia hermosa para los hombres y mujeres que reciben el regalo de Dios, la salvación para sus almas. Porque en la cruz, hermano, encontramos reconciliación con Dios, lo que dice la palabra. En la cruz encontramos reconciliación con Dios. ¿Qué reconciliación? La palabra nos enseña que por causa del pecado de Adán, toda la descendencia que viene detrás de Adán y Eva, que nacen y que crecen, están muertos espiritualmente, es la palabra. Tienen la herencia del pecado, se manifiesta en las vidas el instinto de pecar. Por naturaleza el hombre es pecador, la mujer es pecadora. Por naturaleza tienen la herencia de Adán y Eva, de pecar, de hacer lo malo. No hay comunión con el Señor. Estaba la humanidad y está la humanidad condenada eternamente a una condenación, a una separación lejos de la presencia de Dios, a morir por la eternidad en un lugar que arde con azufre y fuego, es la palabra. La humanidad hoy en día está en un camino a una condenación eterna. Y en la cruz, a través del sacrificio de Jesús, encontramos reconciliación, dice la palabra. Aquel hombre, aquella mujer que reconoce que es pecador, que reconoce que es pecadora, que reconoce que necesita el perdón para sus pecados, y viene y dice: Señor Jesús, yo reconozco el sacrificio por mí en la cruz, perdona mis pecados, limpia mi vida, restaura mi corazón, Padre, sálvame, es la palabra. Cuando uno confiesa con sus labios que Jesús es el único sacrificio para sus pecados, al instante, dice la palabra, en ese momento el Espíritu Santo viene y mora en el creyente, comienza a limpiar toda su vida pasada, al instante queda limpio, dice la palabra, sus pecados son perdonados y ahí mismo comienza una nueva vida en el camino del Señor. Viene y forma parte del reino de Dios. En la cruz, en el sacrificio de Jesús, hay redención. Somos reconciliados con Dios. No ha habido más deuda, pues Jesucristo pagó en la cruz. Pero aquel hombre, aquella mujer que mira la cruz y no entiende y no reconoce a Jesús, lo que hizo en la cruz por él o ella, hoy mientras está con vida, dice la palabra que cuando sea llamado va a ir a una condenación eterna. Porque la entrada al cielo es a través de la sangre de Jesucristo. Porque la entrada al cielo es a través de lo que Jesús hizo en la cruz, no por lo que tú puedes hacer hoy en día aquí por tus buenas obras. Al cielo se llega no por lo que yo puedo hacer, sino por lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Al cielo se llega por lo que Él hizo por mí en la obra redentora y me perdonó, ahí me limpió, ahí me lavó, ahí me redimió, ahí me trasladó de las tinieblas a la luz, dice la palabra. Amigo, amiga, escúchame hoy. Si no has entregado tu corazón a Jesús, hoy nos hagas este lugar. Entrega tu corazón a Jesús, porque hoy es el día, dice la palabra. Porque en la cruz hay reconciliación con Dios. No la
Jesús. Nos da el poder para ser separados del mundo. Gálatas 6:14. Nos da la habilidad de ser guardados de los deseos de la carne. Gálatas 5:24. El Espíritu Santo que viene y mora en el individuo. Cuando uno viene y pide perdón al Señor y le dice, Señor Jesús, sálvame. En ese instante dice la palabra. El Espíritu Santo viene y mora en el individuo y le da la autoridad y el poder para ser guardado de la manifestación de la carne, del pecado. Gálatas 5:24 nos habla de eso. Nos da la habilidad y el poder de despojarnos del viejo hombre, de la vieja manera de vivir. Cuando un hombre o una mujer viene a la fe de Jesucristo, en ese momento dice la palabra que es una nueva criatura, es trasladada de las tinieblas donde antes vivía a la luz que es el reino de Dios. Y en ese momento ese hombre, esa mujer comienza a ser transformado por el Señor y comienza a ser alejado de la pasada manera de vivir. No más manera de vivir como antes éramos. Antes robaba, no roba más. Antes mentía, no mienta más. Antes hacía cosas malas, no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque es un proceso de transformación que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Nos da la habilidad el poder de ser despojados del viejo hombre. Romanos 6:6. Nos da la habilidad de ignorar al yo, el egoísmo personal. El poder de Dios, hermano, la autoridad del Mesías en nuestra vida nos da el poder de despojarnos del yo, del egoísmo. Yo, no más yo, sino mi prójimo, mi esposa, mi familia, mis hijos. No más yo, sino la obra del Señor. Hay autoridad en la cruz de Jesús, en el sacrificio perfecto. Cuando tú miramos a Jesús en la cruz, hermano, cuando miramos la cruz, el sacrificio que él hizo, miramos, hermano, la bendición, el poder de Dios que nos inspira a la obediencia, Cuando el hombre y la mujer de Dios miran a la cruz, deben de mirar aquí la bendición de Dios para sus vidas. Completamente, dice la palabra. Estamos completos en Cristo, dice la palabra. Se manifiesta en el hombre y la mujer de Dios. Se manifiesta la bendición de Dios. Se manifiesta el amor y la misericordia de Dios en la vida del individuo. La cruz simboliza el sacrificio perfecto por la humanidad. El Señor Jesús, expirando en la cruz, y cuando Él dijo, consumado es, quiere decir, está hecha la obra de redención. No solamente eso, no solamente el Señor trajo a la humanidad a una reconciliación con el Padre a través de la cruz. No solamente le dio entrada a aquel hombre y mujer que cree en Él a través de la cruz, sino la palabra dice que también impactó el reino de las tinieblas. Porque en la cruz dice la palabra que Satanás pensó que lo tenía ahí en la cruz clavado. Me imagino que Satanás y los demonios se estaban burlando, diciendo, clavamos a ese hombre. Pero la palabra nos muestra lo contrario. Dice que en la cruz Jesucristo, a toda, dice, potestad, a todo principado, dice que los avergonzó triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Dice la palabra. Un aplauso al Señor, ¿lo cree? Dice, todo lo que impedía que el hombre y la mujer vinieran y hicieran una comunión especial con el Señor. En la cruz, Cristo venció ahí. La pelea tenía que haber sido una pelea en el área aquí, en la tierra, porque Adán y Eva entregaron al enemigo la bendición cuando desobedecieron. Porque el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, dice la palabra. Así también por un hombre era la vida, y es Jesucristo. Por el sacrificio del Mesías, Jesucristo venció a las tinieblas y se manifestó en la resurrección de Jesús cuando salió de esa tumba, y al tercer día resucitó, dice la palabra. Una manifestación perfecta. La resurrección del Mesías, hermano,
nos da a ti y a mí la entrada y la promesa futura de que igualmente como Él resucitó, así tú y yo, es la palabra, que seremos levantados cuando Jesucristo venga por su iglesia. Vamos a ser levantados, dice la palabra, de donde estamos nosotros vamos a hacer ir y encontrar las nubes con Él y reinar por la eternidad. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? Amén. Si lo puedes creer, recibe la bendición que el Señor te ha entregado a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Inclina su rostro ahí donde está. Padre, eres hermoso, Señor. Y aunque ese día, Señor, las multitudes veían al Mesías ahí en la cruz, la cruz fue hecha de madera. Posiblemente gente no enfocó que iba a marcar la historia, un símbolo que iba a marcar la historia en generaciones y generaciones. Y esa cruz nos recuerda que Jesucristo ahí mismo abrió sus brazos y nos dijo: es por amor a ti. Padre, gracias por el sacrificio perfecto. Gracias, Señor, porque esa ira que estaba destinada para la humanidad, esa ira, Señor, juicio que venía, esa cuenta fue saldada por Jesucristo en la cruz. Gracias, Señor, porque todo el pecado del mundo fue a esa cruz. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio especial. No hay palabras, Señor, nuestro entendimiento no hay palabras para expresar cuán agradecidos estamos. Pero te decimos gracias, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Gracias por compadecerte de nosotros, porque no tenías que despojarte de tu gloria, pero tú lo hiciste por nosotros. No tenías que dejar el trono, pero tú lo dejaste por nosotros. Y viniste, no solamente eso, comiste y habitaste en medio de la humanidad. Amaste a los hombres, porque mirabas la condición. Estábamos muertos espiritualmente y te necesitábamos, Señor. Y a través del buen ejemplo que nos dejaste y de tu palabra, entendemos, Señor, cuán bendecidos estamos. Gracias por tu misericordia, Señor, por tu amor. Si hay alguien aquí en esta tarde que hoy Dios habló a su vida y hoy, en este momento, desea pedir el perdón al Señor y decirle: Señor, perdóname, Jesús. Hoy Jesús entró en mi corazón porque no lo había hecho antes. Solamente escuché, solamente oía, pero hoy he entendido por qué razón lo hiciste y que necesito entregar mi corazón a ti. Señor, sálvame de condenación que hay. No quiero morir yendo mi alma a ese lugar de condenación, separado por la eternidad, lejos de ti. Hoy quiero ser limpiado de mis maldades, quiero ser perdonado de mis maldades. Hoy quiero que me des vida, Jesús, porque estoy muerto. ¿Está alguien aquí que desea entregar su corazón a Jesús hoy? Ahí donde está, levante su mano. Es la palabra que el Señor está con los brazos abiertos. ¿Hay alguien aquí? Señor Jesús, hoy te pido que me perdones. Hoy rescátame, Señor. Recibe el sacrificio por mí en la cruz. ¿Hay alguien aquí que anhela entregar su vida a Jesús? Levante la mano ahí donde está. Quiero orar por usted. Hoy es el día, dice la palabra.